Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrea García y hoy estoy con Norman David, ¿cómo estás? Ay, Norman, qué rico y qué felicidad tenerte aquí, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Para mí estar contigo es... Yo me emociono, no sé tú, pero yo estoy emocionada. No, igual. Tener este privilegio y la oportunidad de recibir la asesoría. Gracias. Bueno, Norman, ¿quieres contarnos algo de ti o quieres que iniciemos de una vez con la asesoría? No, soy soltero, trabajo. Soltero, sí, ya saben, esto te va a ayudar si necesitas pareja. Y pues no, arranquemos. A ver, para que nos rinden y puedan participar las demás personas que van a recibir la asesoría. Ok, nos tenemos programados más o menos de una hora, entonces pues no, nadie nos va a interrumpir, ¿ves? Entonces, dale. De por sí tienes tu asesorías por castigos, desde centrales de riesgo, perdón. Correcto, sí, en centrales de riesgo. Correcto, listo. Que es aquí, es lo que te sabes. ¿Y qué es lo que quieres hacer o cuál es tu fin? Pues mira, yo traté de tener un emprendimiento Sí. con una empresa, desafortunadamente pues no se dio. Y pues desafortunadamente no pude conseguir trabajo para seguir con mis obligaciones bancarias. Dado esto pues se me dificultó y pues ya llevo bastante tiempo con el reporte en centrales de riesgo. ¿Cuántos tenemos de score? No te sabría decir exactamente. Sí, no lo encuentro. No. recuerdo. Pero ya las obligaciones son viejitas, tenemos del 2012 y tenemos del 2013. Sí, entre... Del 2010, 12 y 13. Correcto. O sea que me imagino que lo que tú querrás será por prescripción, pero no todas nos alcanzan. Pues inicialmente la idea era eso porque, digamos, no traté de tomar la iniciativa solo, preferí venir a tomar la asesoría porque pronto, no sé, por el tema del embargo y eso, pues me preocupa. Un embargo? Me preocupa, sí, que lo inicie. Ok, bueno, antes de hacer un embargo, lo primero que se hace es un estudio de bienes. ¿Qué te pueden embargar? Entonces, yo te pregunto, ¿tienes trabajo en este momento? Sí. Más o menos, ¿cuánto es tu salario aproximado? 1.500.000. Ok, del 1.500.000 te podrían embargar aproximadamente unos 550.000 pesos. No, mentiras. Te pueden embargar aproximadamente unos 100.000, 125.000 pesos, que es el excedente del salario mínimo. Entonces, el salario mínimo exactamente, no sé, pero es aproximadamente 908.000, 909.000 pesos. Y lo que excede serían los 550.000 pesos. De eso, no te podrían embargar la quinta parte. Si el banco considera que vale la pena embargarte la quinta parte para pagar deudas, porque es que tienes varias pero son chiquitas, por ejemplo tienes una de 4 millones, 5 millones, no, tú no vales, perdóname la expresión, tú no vales la pena para iniciar. Ya que tocas ese tema, sí tengo una duda. Lo que pasa es que con el Banco de Vivienda sí tuve un portafolio más grande. Sí. Y con ellos pues no lo vi reflejado y pues eso también me preocupa. Ok, ¿te preocupa que no? Porque el monto sí era un poquito más elevado, eran alrededor de casi 30... ¿Cuánto suman tus deudas en total? Como casi 40. Casi 40 millones de pesos. Ok, no, antes de seguir. ¿Qué más tienes? ¿Casa, carro? La verdad no. Nada. No. ¿Casa, carro, acciones? Tampoco. ¿No tienes acciones? Dado que por la situación que te estaba comentando y por la nueva metodología de los tipos de contratación, que es por prestación de servicios, entonces son tiempos muy cortos. Tienes un crédito activo. De Pichincha. De Pichincha, sí, eso es un poquito complicado. Ya te digo por qué. Lo que pasa, bueno, tienes muchos créditos repartidos. Pero entonces lo primero que hacemos es la evaluación de bienes. Entonces, pues si no tienes bienes para embargar, no eres tan interesante, lo que te digo, para el banco. Porque para iniciar un proceso, un ejecutivo, el banco necesita hacer una inversión inicial que la debe ser más o menos ahorita está económica porque todo es digital, pero debe ser de 500.000 pesos más los honorarios de abogado. Entonces, ok. Hagamos una inversión, o se hace la proyección así, se hace una inversión de 1.500.000 para poder obtener que 125.000, 120.000, 100.000 pesos como máximo de tu salario,
yo banco, ¿cuándo voy a venir a recuperar ese dinero? ¿Sí? Si tú me dices me corriges con Colpatria, tenías un portafolio más grande. Da vivienda. Con la vivienda, ¿de cuánto es aproximadamente? 25 millones. De 25 millones. De a 100.000 pesos, ¿tú cuándo crees que se va a terminar de pagar eso? ¿Ves? ¿Y si pierdes el trabajo? Claro. Así que, ¿listo? Entonces, pues para que lo tengas en cuenta. He visto que tienes deudas. La más antigua es de fecha de apertura del 2010 y la más nueva alcanza a ser como el 2015. Empecemos por la del crédito educativo, ¿vale? La del crédito educativo sí la vimos en el de 2015. Y para todos los que hacen preguntas respecto al ICETEX, más o menos funciona así. El ICETEX es diferente porque es del Estado. Entonces, pues, y la pelea del Estado contra el Estado es como decir que cuando entre bomberos no se pisan las mangueras, ¿sí? Pero esta pelea es más sencilla de llevar. La teoría del crédito educativo es el siguiente. Hoy inicias, ¿sí? Hoy dices voy a estudiar una carrera. ¿Cuánto es la proyección de que tú estudies la carrera? Entonces, si es una carrera universitaria, ellos dicen 5 años. Entonces, casi todas las proyecciones las hacen a 5 años. ¿Cuándo en teoría empiezan o es el plazo para cobrar? Cuando tú terminas la carrera, ¿sí? Entonces más o menos si inicias en el 2010, el plazo para cobrar iniciaría como en el 2015 y ahí sí empezamos con los términos de prescripción. Tú me dices, ay Andrea, pero es que yo solamente estudié un mes. Yo te digo que fue en el 2010, yo te digo sí, pero la proyección de ellos es esa, ¿sí? Entonces al 2000 es cuando cierras la carrera, no es exactamente, sí, estudié un mes y ya terminé, no. Esa es la proyección. Por eso es que en esta parte de los créditos educativos no es que nos metamos tanto, porque las proyecciones las manejan así. Okay. Entonces nosotros decimos, sí, claro, puede aplicarse la prescripción. La prescripción de las deudas es exactamente para todas las deudas, incluso con el Estado, incluso con la DIAN, son los mismos términos. Pero el problema es cuando empiezan a correr los términos. Entonces los créditos educativos. Cuando empiezan a correr los términos de prescripción, en el momento en que tú dejas de pagar la cuota y te dicen, usted incurrió en mora. Ahí ves el título, ahí termina el plazo y ahí es donde empieza a correr el término de prescripción. La pregunta es, ¿tú te acuerdas cuándo dejaste de pagar exactamente? Que tú dices, o sea, tú debes saber, porque dices, ese día entré. 2015, 2016. 2016. Digamos que fue en enero. Sí. Hagamos la presunción y saquémoslos todo porque fue en enero del 2016. Para enero del 2016 te aplicarían los términos de prescripción de la acción ejecutiva, pero no te aplicarían los términos para levantar el castigo. ¿Cómo así? Esto es netamente el Código Civil y el Código de Comercio. Es los términos de la prescripción para que el acreedor pueda cobrarte la deuda. Ellos tienen para poder cobrarte, o sea, llenar el título, desde que el título venció, para poderte cobrar, tiene 3 años para presentar ante el juez. Y ya como es un título valor, tiene incluido el mérito ejecutivo, entonces tiene 5 años para iniciar ese proceso ejecutivo. Nosotros, la mayoría de los casos, más o menos el 80% de los casos, los sacamos por ese término de los 5 años. Entonces, si tú me dices que desde ahí iniciamos a cobrar el término de la sanción moratoria, el término de prescripción, alcanzaríamos a los 5 años a enero del 2021. ¿Sí? Sí. Las cuentas no sé. Luego, ¿qué dice el legislador de la Corte, el legislador para la protección de la vía data o la ley 1266? Dice, el tiempo máximo de permanencia del castigo es de 4 años. Entonces, por eso nosotros decimos que mínimo debe dejarse pasar 10 años, porque son 5 de la prescripción más 4 años. De todo lo que te dije, no alcanzamos a ese término, pero tienes la opción de también poder hacer una buena negociación, ¿sí? Pero no, de lo que te he dicho, tienes 2 opciones. La primera es que puedas negociar, la segunda es que esperes los términos de prescripción. Y aquí esta parte es muy divertida, porque si tú negocias y haces una mala negociación, te dejan 4 años castigado. Y si tú no negocias y dejas correr los términos, vas a estar 4 años más.
Entonces, 4 años más. Sí, entonces, pero entonces por eso te preguntaba, ¿qué bienes tienes y cuánto sería el promedio para poder pagar? Entonces tú me dices, tengo una deuda de 40 millones de pesos. Cuando tienes una deuda de 40 millones de pesos con varias entidades, las ofertas serían muy poquitas para que pagaras aproximadamente, debido al tiempo que ha pasado, tú podrías pagar entre un 20 y un 30% de la deuda. Estamos hablando de 4 por 3, 12 millones de pesos. La pregunta es, ¿desearías tú hacer la negociación o desearías correr los términos de prescripción? Y en las dos te explico para que de una vez elimines el reporte y pagues lo menos posible. La verdad, siendo honesto, me gustaría optar por la de la prescripción. Listo, no hay ningún inconveniente. Ok, lo que te digo, es difícil porque nos faltan 4 años, pero tú puedes iniciar con las peticiones que te entregamos hoy, la solicitud para saber exactamente en qué fecha inicia los términos de prescripción. ¿Cuál es la ventaja? Lo que pasa es que estas peticiones, o sea, no es porque sean mías, pero sí, son la locura y han logrado que simplemente se elimine el reporte. Y aquí entre nos, porque es que a veces la gente lo confunde, ya hemos llevado más de 1000 procesos. Y pues de los 1000 procesos nosotros ponemos como el ranking, tenemos una campanita cada vez que nos pasa algo que es así super wow. Y el super wow es que tenemos eliminada una deuda de 116 millones por términos y es de 2018. Sí, pero pues entiéndeme que estamos hablando de 1000 procesos y de solo uno. O sea, ¿te puede pasar? Sí. Podemos ser el segundo. Pero podemos ser el segundo, sí. ¿Y puede que no pase? Sí, también puede que no pase, sí, pero entonces necesito que lo tengas claro, porque yo puedo, y esto lo hago, yo en las redes salgo y digo, o sea, cada vez que me pasa algo así, yo lo comparto, sí, mi super wow, incluso si es con Coinoc, que es el que nos ha ido mejor, que es el de los 116 millones y nos respondieron en 24 horas, a los 10 días ya habían eliminado el reporte y ya no estaban llamando a cobrar. Excelente. ¿Ves? Pero también está el riesgo de que no pase. En ese caso, si no llegase a pasar, no sé, por utilizar un término, se despierta el gigante dormido, ¿qué puede pasar? No se puede despertar el gigante dormido. ¿No? No. Ok. ¿Por qué no se puede despertar el gigante dormido? Porque ¿cuál es la teoría de los títulos valores? La teoría de los títulos valores es que cada vez que te hicieron un préstamo, te llenaron un pagaré en blanco. ¿Sí? Entonces dicen, sí, ese es un título valor. Les digo, sí. Pero es un título valor que no es clara expresa, que no es exigible. ¿Por qué no es exigible? Porque no vence el título valor. ¿Y qué toca para que el título valor venza? Que se cumpla el plazo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el plazo? Y yo, bueno, esa es la parte chévere. No, lo que pasa es que esto es un poco técnico, pero se saca. ¿Cómo lo sacamos nosotros? La teoría es, y yo se lo explico así, es como tú, David, me prestas a mí 100,000 pesos. Si me dices, Andrea, te presto 100,000 pesos, pero los necesito para el lunes. Y te digo, no te preocupes, David, dale. ¿Sí? Y así es como empieza, como toda la historia. Y llega el lunes, y yo, no, David, perdóname, no tengo los 100,000 pesos. Y tú dices, Andrea, pero yo los necesito. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y eso de prestar a veces es muy buen negocio, ¿sí? ¿Qué hacemos? No. Entonces el legislador entra y dice, ok, David le prestó a Andrea y David debería tener unos intereses o una penalidad, pues porque Andrea no le pagó. O sea, Andrea se comprometió a algo y no lo hizo. Entonces el legislador te dice, ok, Andrea, te comprometiste y no lo cumpliste, entonces vas a pagar una sanción. ¿Cuál es la sanción? Los intereses remuneratorios. ¿Cuándo empiezan a cumplirse? A partir del momento de que vence el plazo. ¿Sí? Entonces por eso quería saber exactamente cuándo dejaste de pagar y cuándo te iniciaron a cobrar. El plazo inicia cuando te van a cobrar los intereses remuneratorios, los intereses moratorios, perdón, porque esa es la sanción que pone el legislador a personas como yo que quedamos debiendo. ¿Qué es lo que dicen los bancos? Ah, este título está en blanco. Ok, si el título está en blanco, tú no me puedes cobrar intereses moratorios. O me eliminas el reporte porque eso es ilegal, porque no cumplió el plazo, o sea, porque no venció el título y porque el título está en blanco y no puede ser exigible,
o simplemente me reconoces y esperamos los términos de prescripción. O sea que prácticamente es como una mala praxis que hacen las entidades bancarias. Eso es lo que expongo siempre y es exactamente así como funciona. Sí, tienes toda la razón. Entonces, pues despertar al gigante es que o te vuelvan a normalizar tu historial o te digan que, ok, reconocen que hay términos, pero te toca esperar 4 años. 4 años. Okay. Sí. La decisión nuevamente la tomas tú y ya vas a ver este video en YouTube, entonces dices, ok, lo voy a pensar. No. Pueden pasar 3 situaciones en cuanto tú radiques las peticiones. La petición que hice básicamente, o la petición que nosotros recomendamos para este tipo de casos en el que estás como, ¿será que negocio o será que solicito prescripción? Nosotros la mandamos o decimos que las manden por error. Nosotros decimos por error, ¿por qué? Dígame, explíqueme si el título venció. Y si el título venció, entonces explíqueme qué me está cobrando. Y si el título venció, explíqueme qué está cobrando y dónde está sustentado. ¿Sí? Entonces yo sostengo, y esto es cierto, sino que yo creo que falta mucho desarrollo. Es si me lo van a cobrar, explíqueme por lo menos de que se ajusta a la ley. Porque este tema es muy delicado, estamos hablando de dinero, de tu bolsillo, y si no tienes, pues simplemente a veces no comes. Y la ley que dice, no se pueden fijar intereses remuneratorios sin que el Banco de la República lo diga. Ah, bueno, ¿me está cobrando intereses remuneratorios? Sí, claro que sí. Ok, ¿a qué tasa? Ok, ¿esa tasa estaba vigente según el Banco de la República? ¿Sí o no? Y no puede ser superior, o sea, si la pactan entre los dos está bien, pero no puede ser superior a lo que dice el Banco de la República. Ah, ok. Deben explicar todas esas cosas, ¿sí? Cuando es por error. Y se solicita también el título. Y si te mandan el título en blanco, tú dices, eliminen el reporte, porque yo, en teoría, dentro de sus bases de datos y dentro de los documentos que usted me muestra, no estoy debiendo. No estoy debiendo. Y no tengo los intereses en este momento. Y no te pueden cobrar nada porque no estás debiendo nada, ¿sí? Entonces, pues todos dicen, sí, pero para eso tiene la carta de instrucciones. Sí, la carta de instrucciones se utiliza para llenar el título valor para cuando se vence el título. Lo que pasa es que los bancos, las entidades o quien se les ocurra lo hacen cuando solamente van a iniciar el proceso judicial. Es otra cosa, que es ilegal por todo lo que te he explicado, sí, pero pues... Y digamos un ejemplo, hay una deuda de 2010, 2012 y que aún llaman para okay. Esto te va a limitar a que esto baja las llamadas. Entonces esto baja las llamadas porque vas a entrar en proceso de revisión de tu caso. Okay. Las probabilidades de que te dejen de llamar son altas, sí, más o menos tenemos. Y te hablo de probabilidades porque es lo que más les gusta aquí a la gente. Claro, porque imagínate todo el día que lo llamen. Sí. Del 80% bajan las llamadas e incluso dejan de cobrar porque dicen no nos metamos. ¿Quiénes no lo hacen? Las entidades pequeñas. Y cuando hablo de entidades pequeñas son cooperativas, pero tú tienes todo con bancos. Y los bancos ya han pasado por ese proceso. Los bancos saben lo que están haciendo, saben que es ilegal y aún así lo hacen. Pero si tienen limitaciones como la que le mostramos nosotros, ya lo dejan de hacer. ¿Ves? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, las llamadas iban a disminuir, sí. Y nosotros en las peticiones incluimos que no se autoriza el uso de los datos personales que tú vayas a dar para efectos de cobros, sino solamente para efectos de lo que se está haciendo, para que te notifiquen la respuesta de todo. Eso sí es interesante, porque uno por lo general trata de no actualizar. Sí, porque llaman de pronto un familiar, un tercero que no tiene no nada pueden que ver, llamar. Un tercero que no tiene nada que ver con el problema jurídico que tengo. Ok, entonces te queda claro las razones por las cuales no te van a demandar. Okay. Pero hicimos el estudio de bienes, o sea, sí. Es lo primero que toca hacer, el estudio de bienes, y pues por 100.000 pesos del banco. Sí. No, es cierto, y esa es la evaluación que se hace. Tienes 2 opciones, y ya sabes cuáles son. Dentro de cuando inicies este proceso de las peticiones y todo eso, las probabilidades de que te digan, venga, pague solamente eso, existen, ¿no?
Ah, sí, claro. Sí, entonces para tener en cuenta que el acuerdo de pago, si tienes el dinero en el bolsillo. Si no tienes... Sí, yo creo que es lo mejor y creo que es como que he tratado de mantenerme así porque yo dije, si llego a tomar un acuerdo de pago... Renuevas y se interrumpe el término de prescripción. Ah, ok. Todo reconocimiento del deudor de su deuda hace que se interrumpa el término de prescripción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, por eso te digo, ¿cuándo dejaste de pagar? Entonces, De pagar. Sí. No. Cuando te inician, ok, más o menos ellos dicen, no dejó de pagar en tal fecha le iniciamos a cobrar intereses moratorios. Bueno, los intereses moratorios es al 1.5%, y te empiezan también a cobrar gastos de cobranza y todo. Pero con la teoría que te acabo de explicar de que si el título está en blanco, pues no te pueden cobrar nada de eso. Y estamos hablando, la ley creo que es la 1960, no estoy segura. Una pregunta. En tu experiencia, ¿de pronto han evidenciado pagarés que ya estén diligenciados? No, Nunca. increíblemente no tenemos, personalmente tengo un amigo en Medellín, un paisa muy querido, muy amable, no es abogado. Y él aprendió parte de eso y yo le dije, ¿cuántos procesos has llevado? 200 procesos has llevado. Y le hice la misma pregunta y me dice, no, Andrea, son tan descarados que me los mandan en blanco. Increíble. Pero mira, sí, de pronto el desconocimiento de la norma y eso, pues... Sí. Entonces, volvemos. Ya sabemos que vienes, ya sabemos qué podrías hacer. Si te llaman, ya sabemos cómo harías un acuerdo de pago, solamente una cuota, solamente el dinero que tengas en el bolsillo. Si no tienes dinero, no te arriesgues, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero interrumpes el término de prescripción y segundo, ay, tengo algo, si quiero abonar, abono y después ya no tengo nada y esa plática pues se pierde. Porque cuando te llaman a hacer una oferta te dicen, te hacemos el descuento sobre gastos de cobranza, intereses y el tanto por ciento de capital. Entonces puede ser eso. Y si tú haces un abono y ya después no tienes cómo hacer más abonos, ese dinero se pierde y te pueden cobrar otra vez todo el capital, los intereses remuneratorios, los intereses de mora y los gastos de cobranza y gastos administrativos y lo que se les ocurra con tu pagaré. Esto es bien delicado. Sí, es delicado, pero bueno. Entonces ya lo sabes, ya sabes que puede existir esa posibilidad. ¿Ok? Si te llaman a hacer cobranza, tú dices, claro que sí, me haces un favor, me regalas la fecha ¿de qué? De que está el vencimiento del título. Sí, lo que pasa es que necesito saber exactamente con lo que acabé de enviar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces ahí ya van a empezar a retener esto. Y si ya te sientes muy incómodo, coges esas llamadas y haces una queja ante la Superintendencia, perdón, no Industria y Comercio, ante la Superintendencia Financiera, diciéndoles que simplemente te están acosando y que te están cobrando deudas que simplemente no están vencidas y no tienen para poderlas cobrar. ¿Por qué? No cumplen con la legalidad que te expliqué del pagaré. Perfecto. Y ahí lo dejas. Entonces ya sabes tus opciones, ya sabes todo, ¿te quedó todo súper claro? Supremamente claro. Ok, listo. Te voy a dar una rapidita de cómo es el proceso que tienes que llevar, porque sí es un poco largo. Nosotros te agradecemos mucho que estés aquí y debido a eso te regalamos los formatos. Los que vas a utilizar son los de error, por la razón que te digo. O sea, para mí los de error es para todos, son perfectos porque dice error o ilegalidad. ¿Sí? Muéstrame que lo que usted me está cobrando es cierto, es real y corresponde tanto a lo que yo tengo, tanto a lo que dice el Banco de la República, tanto a lo que dicen en la página web, tanto, ¿sí? Okay, entonces, perfecto. si lo lees, muchas gracias. ¿cuáles son formatos? Son muy sencillos de llenar, pero aún así a la fecha tenemos 15 videos explicativos y verles a ver este video, eso te lo aseguro. ¿Por qué? Porque cada vez las entidades nos enredan más la pita. Entonces, y estamos hablando de normas, la de 1266 de 2008, incluso nos muestran unas de 99, pero esa es toda la razón. Entonces decimos, no, nos mandamos con todo. Te entregamos 4 formatos, 2 peticiones. Una petición para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entidades reportantes. Entonces tienes que hacer 7 peticiones. Es muy sencillo de llenar. O sea, por ejemplo, aquí tenemos Banco Pichincha, crédito educativo. ¿Listo? Okay. Buscas Banco Pichincha y buscas los datos del Defensor del Consumidor Financiero.
A esa persona es que le tienes que enviar la petición. Y luego llenas tus datos personales. David, con cédula, por el crédito o la obligación tal, que a la fecha necesito saber toda esta información. Ya lo demás es nuestro, que es todo lo que te expliqué, que es la ley, que todo eso. Incluso nos ha ido también con este tipo de peticiones, que hay entidades que dicen, déjese, yo no tengo toda esa información, déjese. Con Claro nos pasa mucho, con las telecomunicaciones nos pasa demasiado. Nosotros mandamos esas peticiones, la que te estoy hablando, tiene 30 hojas. No responden en una sola. Ya, ok. Básicamente hice dos cosas. O me elimina el reporte o me demuestra que sí, que no es ilegal. Quiero saber que es legal. ¿Listo? Entonces me elimina el reporte, quiero saber que no es legal. Esa petición yo digo que se imprime y la envías por correo. ¿Sí? La imprimes, la firmas y la envías por correo. Alejandro, el que te contaba, él las manda todas por correo electrónico. Le ha ido también súper bien, o sea, también funciona. Pero desde nuestra preferencia lo hacemos así. A las centrales de riesgo va la segunda petición. Nosotros, cuando contratan con nosotros, nos dirigimos a Datacrédito y a Cifin. Porque aquí tienes solo Datacrédito. Yo le digo, yo quiero que tú quedes limpio, ¿sí? Yo quiero que, ¿sí? Entonces vete, Datacrédito y Cifin. ¿Listo? Esa petición igual. Esa sí creo que ya está prellenada con Datacrédito y Cifin, una para cada entidad. Y tus datos, nuevamente, en la parte de abajo, copia de tu cédula, tus datos personales, o sea, teléfono, dirección, todo. Incluimos también en la parte que solamente se use para eso, y esa toca autenticarla. La autenticas y la mandas por correo certificado. ¿Dónde encuentras la dirección? Dirección de Datacrédito para notificaciones judiciales. Usualmente te sale la Cámara de Comercio. Si no, te vas al RUES creo que es .org, que es el registro único de empresas, y que me corrijan porque no me sé todo. Miren, aquí hay evidencia, no hay letreros, nadie me está haciendo copia. ¿O sí? No, nadie, todo es de acá. Y ahí también puedes averiguar la dirección, ¿sí? Okay. ¿Por qué nos gusta el RUES? Porque es la dirección certificada para las notificaciones. ¿Y qué nos dice el legislador en cuanto a eso? Que para eso hay una dirección específica y que es la que está en Cámara de Comercio. Y con eso ya se cumple para poder enviar la petición. O sea, ya se cumple con esa formalidad. Entonces, pues, la buscas en el RUES, recuerda que esa petición sí es auténtica y recuerda que me vas a mandar todo físicamente. ¿Por qué me gusta físicamente? Porque cuando acudimos ante el juez constitucional, ante la superfinanciera o ante la superintendencia de industria y comercio, necesitamos llevarle pruebas, ¿sí? ¿Y cuál es la prueba? Sí, mira, esta es mi petición, en esta fecha la envié y no me han respondido o me han respondido parcialmente. Entonces, para eso. Lo que te digo, nos ha ido a veces muy bien con estas peticiones, pero a veces simplemente pasan dos cosas. O no nos contestan o nos dicen, sí, ok, pruébelo. Bueno. Pero sí, yo sé, sí, ok, pues pruébelo. O sea, demuéstrame que soy yo el deudor. Bueno, y no nos mandan soportes de nada. Y eso sin soportes, eso sí, no hay prueba, no hay derecho. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengas en cuenta. Deben responder todas las solicitudes. Si les falta solamente una, ya están vulnerando la petición, el derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. ¿Cómo se satisface una petición? Y eso lo explico así, es como cuando uno va donde la mamá, quiero sopa, y la mamá le dice no. ¿Queda satisfecha la petición? Sí. No, está bien, ok. ¿Por qué? Bueno, está bien. O la mamá te dice sí. Ok, listo, gracias mamá. Es eso, es que me digan sí o no. ¿Me van a eliminar el reporte? Sí. ¿Me van a eliminar el reporte? No. Ok, no, muéstrame entonces si es legal el reporte. Y ahí es cuando vas y revisas petición por petición. Deben enviarte todas. ¿Qué nos interesa mucho? La notificación. Y la notificación que contenga lo siguiente. Primero, que sea 20 días anteriores al reporte negativo en centrales de riesgo, ¿sí? Que es otra de las razones por las cuales terminan eliminando los reportes,
y sin necesidad de los términos ni nada. O sea, bueno, te digo, nos ha pasado, pero te explico, de 1000 casos, ¿sí? Tenemos 2, y que si yo salgo a hacer publicidad diciendo eso, claro, ¿sí? Pero también pasa que no nos pasa. Pero recuerda que tenemos el 97% de efectividad en Colombia. El 3% restante se debe a que hay procesos judiciales. Pero tú no tienes, sí, ya. Y no, cuando hay procesos judiciales en curso, no, porque ya no hay términos, porque ya ni siquiera cuentan con el expediente. Son cosas. Y ahí nosotros no nos metemos porque es un proceso mucho más caro. En cambio, este proceso lo puedes llevar tú mismo. Entonces, ya sabes lo de la petición, ya sabes cómo lo hacemos. ¿Ok? Cuando te respondan, deben responderte en 15 días hábiles. Contamos 3 semanas. Si te responden, bien. Data Crédito y Cifin, súper juiciosos, te responden y te dicen exactamente en qué fecha iniciaron con la mora. Data Crédito y Cifin solamente nos interesan 2 cosas. La fecha que inició la mora y que si realmente ellos tienen tu autorización de datos. Ellos no hacen nada más. Data Crédito y Cifin son bancos de datos. Ellos a veces, en ciertas circunstancias, pueden eliminar reportes, pero del 100%, el 90% ellos no eliminan reportes. ¿Por qué? Porque son bancos de datos. Entonces, si te dicen, ay, yo le eliminé el reporte, sí, claro, se puede. Haya algún hacker, pero máximo un mes, porque al siguiente mes, nuevamente la entidad alimenta los bancos de datos y nuevamente queda el reporte. Entonces, sí existe la posibilidad, sí. No conozco a nadie y de verdad conozco mucha gente, pero no de forma permanente, como si lo hace toda la defensa de derechos constitucionales. Esperamos la respuesta, leemos la respuesta, ya sabes con estos puntos si es legal, si es ilegal, todo, exactamente todo. Si te eliminan el reporte, decimos aquí good job, pero si no te lo eliminan, toca ya seguir con la tutela, que es decirle al juez constitucional, mire, aquí hay 2 derechos constitucionales que me están vulnerando, el habeas data, no, son como 4, el habeas data, petición, acceso a la justicia, debido proceso. De eso, señor juez, concédame uno, solamente uno, la petición. ¿Por qué solamente necesito la petición? Porque necesito saber si el reporte que se hizo es legal. Y para saber si el reporte que se hizo es legal, necesito saber todas estas cosas. Cuándo, cómo, dónde me notificaron, muéstrame todo, exhíbame todo, el vencimiento de plazo, todo lo que te expliqué. Entonces va en la respuesta, ¿sí? A veces el juez lo concede, a veces no lo concede porque dice, ya respondieron, y uno dice, no señor juez, tienen que responderme todo. Tienen que decirme sí o no, las peticiones incluso están encaminadas así, responda sí o no, si es positiva tal cosa, si es negativa tal cosa. Y pasa que en segunda instancia ya, que es cuando, si nos niegan la primera instancia, hacemos la apelación. Sé que vas a salir y no te vas a acordar de nada. Sí, así va a ser. Así va a ser. Por eso grabamos todo. Oye, tengo una duda. Dime. Cuando tú refieres al término notificación, que ellos me notifiquen a mí, ¿hace referencia a una llamada telefónica, un escrito o...? Ok, hay 2 formas. La de 1266 faculta a las entidades para que te envíen una carta, una hojita, diciendo, debes esto por estas razones y te vamos a cobrar esto. Y si no pagas en un término, te vamos a reportar en centrales de riesgo. Dice que debe ser a tu domicilio. ¿Cuál es tu domicilio? Donde tú desarrollas tu actividad comercial o donde vives. Donde permaneces más tiempo, donde te puedan, básicamente es ubicado. Oh. Y hay una ley de 1999 que habla sobre la mensajería de datos y otro decreto, si no estoy mal, que es del 2015, en el cual se hace el desarrollo de que te notifiquen mediante mensajes de datos, bien sea por correo electrónico o bien sea por celular. No me gusta por 2 razones. La primera, tiene que tener una autorización tuya para que te puedan notificar eso, ¿sí? Okay. Y esa notificación y esa autorización no dice si es por escrito o solamente por llamada o por mensaje de texto, o cuando te envían un pantallazo diga sí o no. No es específico. Pero a veces lo hacen. Y la segunda es porque en un mensaje de texto, ¿qué tanto cabe? ¿Sí? Sí, claro. O sea, si me van lo que te digo, si me van a notificar, pues dígame que estoy debiendo. A la final es mi bolsillo y yo voy a pagar. Lo mínimo que necesito saber es que
rayos me están cobrando, desde cuándo y cuándo tengo que pagar y qué pasa si no pago. Ok. Entonces, no sé, yo diría que son unas 2.000, 3.000 palabras para un mensaje de texto, pero bueno, en un correo electrónico hay más probabilidad de que esto se dé. Pero lo único que exige esta norma es que sea clara, ¿sí? Y por eso te repito, sé que vas a volver a ver este video porque es mucha información. Sí, claro. ¿Sí? Y entonces tú dices, oye, ya tengo claridad de ciertas cosas que no tenía. Esta claridad que yo te doy deberían dártela los bancos. Esta claridad de saber qué rayos es una sanción moratoria y por qué me cobran esos intereses. Que ese es el otro lado que uno nunca ve. Porque pues a veces uno lee los contratos o trata de leerlos de alguna manera, pero no queda como muy claro. Y ahí es donde uno pierde como el rumbo de todo esto. Entonces, deberían. La teoría es que deberían. Y la teoría es que deben tener personal calificado. Entonces, pues, si te cobran una sanción moratoria, yo sostengo, en la empresa sostenemos, lo que pasa es que todavía no hemos llegado a la Corte Constitucional, pero no nos demoraremos ni a sentencia de la superfinanciera, porque estamos hablando de, para que nos den una sentencia de esas pasan 3, 4 años. Entonces todavía, la verdad, no hemos litigado hasta allá y de los procesos que llevamos todos terminamos en tutela, entonces no hemos tenido como más hacia allá. De nuestra perspectiva te deben explicar todo, incluyendo que los intereses moratorios que te están cobrando son los expuestos por el Banco de la República y aquí está la resolución. Okay. Porque así es como se radican las demandas, ¿sí? Cuando yo radico un ejecutivo, yo le digo, mire señor juez, los intereses liquidados, los intereses liquidados bajo la tasa máxima permitida por la ley, la tasa máxima permitida por la ley es lo autorizado por aquí, ¿sí? Sí. Y estamos hablando de lo mismo y desde nuestra perspectiva tiene que tener esa misma ritualidad. Entonces, pues, un mensaje a todos, sí, la ley no es que es muy bonita, el desarrollo es muy bonito, pero es claro, o sea, para nosotros no es claro. Una vez se recolecten las pruebas y pues como que la entidad siga, hay dos opciones, que el juez diga que efectivamente lo reconoce o que el juez no lo reconoce. Es discrecional del juez. Okay. Tenemos sentencias de que el juez nos dice, solamente por haber vulnerado el habeas data y no haber hecho la notificación, elimina el reporte. Como tenemos jueces que nos dicen, no, aquí no hay nada. Como tenemos jueces que nos dicen, sí, reconocemos todos, data, crédito y fin, eliminen el reporte. ¿Y qué dice data, crédito y fin? Yo no tengo la facultad. Entonces pasan muchas cosas. ¿Quién conoce esto? ¿Quién sabe el estudio? ¿Quién tiene las facultades para poder entrar a sancionar? Porque el juez de constitucional también nos dice, es que yo no soy la persona indicada para hacerlo. Y uno le dice, no me conceda nada más, solo la petición. No quiero nada más, solo la petición. No más. Es legal, solo la petición. Aunque, ¿qué petición? Las facultades las tiene la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio. A la Superintendencia Financiera le decimos, mire, ellos están cobrando cosas que no son. No he encontrado exactamente cuánto podría ser la sanción y tampoco tenemos procesos en los cuales hayan sancionado a las entidades. Debería, pero la Superintendencia de Industria y Comercio sí tiene las facultades, se la da la 1266 y ellos tienen la capacidad de sancionar hasta por 136.000 millones de pesos. Esos son muchos ceros. Sí, la verdad sí. 136 millones es muy... En cambio, la Superintendencia de Industria y Comercio, sí, 136.000 millones de pesos. Imagínate, o sea, eso ni siquiera lo alcanzamos a contar en ceros. No. ¿Ves? Es mucho dinero. Igual tampoco lo hemos visto, o sea, las multas más altas que han puesto son como de 200 millones de pesos. Entonces dicen, una multa de 200 millones de pesos, más todo el trabajo de abogados, más todo... No, David, mejor no molestemos, ¿sí? ¿Ves? Claro. Pero por ahí puedes tardar unos 2 años en hacer todo este procedimiento. Entonces, por eso te digo, es un proceso largo. Lo tenemos muy bien fundamentado, está muy bien hecho, pero sí es de... Lo importante es iniciar. Sí. Importante es iniciar. Y por último, no sé, las deudas, ¿eso se le pueden adjudicar a un tercero? Es decir, un hijo, X, Y, Z, ok. ¿Las deudas son heredables? O se le, no. Al papá o el papá tiene deudas a los hijos. No, las deudas no se heredan. Las deudas son tuyas
y no se hereda. ¿Qué es lo que pasa? O esta es la confusión. Cuando me dicen, Andrea, te voy a hacer una preguntita. Yo, bueno, dale una preguntita, ok. ¿Las deudas se heredan? No, las deudas no se heredan. Ay, pero es que el apartamento ya no me lo está. Ok, las deudas tú las adquieres. Y tanto como las personas que van a heredar tienen derecho a lo que tú dejas, los acreedores también tienen derecho a lo que tú dejas, ¿sí? Entonces, digamos, tú tienes un apartamento y tienes todas estas deudas y falleces, ¿sí? Tus deudas ya, nada que hacer. Pero entonces, ¿qué dice el acreedor? Ah, ok, los bienes yo sí puedo entrar en sucesión como los hijos y me pagan primero a mí. ¿Ves? Entonces, esa es la razón por la cual se puede recaer sobre los bienes. Además que la sucesión no es que, ay, tú te mueres y yo soy tu hija y ya, ¡tim!, me quedo a mí. No, es un proceso en el cual tengo que demostrar que yo soy tu hija, que tengo derecho. Y pues como yo soy tu hija y tengo derecho, hay otras personas que tienen derechos sobre tus bienes. ¿Listo? Entonces, para que te quede claro. Entonces, ¿las deudas se heredan? No. Pero los acreedores sí pueden entrar en ese proceso de sucesión y hacer valer sus acreencias. ¿Y las pólizas que uno firma a la hora de tomar los contratos? Las pólizas no sabría decirte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vivienda tenía cubrimiento con AXA Seguros o AXA Corporativo, bueno, no recuerdo exactamente, y ya no tiene cubrimiento desde hace tanto y quedó un año sin cubrimiento. Y si tú entras en ese año sin cubrimiento, ¿sí? Y puede que tú tengas la póliza, pero no. Y las pólizas tienen cosas muy específicas. Por lo menos lo que pasó con la pandemia fue que muchos decían, ay, sí, yo tengo el seguro de desempleo, y fueron a reclamar. No. Usualmente, o la regla general de las pólizas o de los seguros, o lo que yo siempre les digo es, si usted deja de pagarlo o entra en mora en algún momento, ya, ahí se quedó, ¿sí? Y pues si ya se entra a hacer una revisión de caso por caso, pues ya sería diferente. Pero esas son los generales y son las razones por las cuales las entidades por lo general no reconocen las pólizas, es porque entró en mora. ¿Cuánto? El último año, en un día. Ayer tengo una tarjeta con Colpatria y resulta que la pagué hace como 4 días por PSE y no había pasado el pago, ¿sí? Y dijeron, no, lo que pasa es que son 3 días hábiles para que pase el pago. Y yo, pero ustedes facilitan eso, y porque hasta ahora me vengo a enterar y usted me llama a cobrar, de verdad es muy incómodo. Ese sí, no es culpa mía. Ok, está bien, no es culpa suya, pero si yo tuviese una póliza y aliada con esa tarjeta con un seguro de desempleo, yo ya no podría el siguiente año adquirir el seguro de desempleo porque entré en mora. Pero la culpa de quién es, no del banco, ¿sí? Pero eso no se lo explica nada a uno. Entonces, sí, existen pólizas para todos, incluso ellos tienen pólizas sobre el dinero, pero no siempre te van de por sí no te cubren, estar a cubrirlos a los bancos. A los bancos, ok. Sí. O sea que entonces sería alrededor de 2 años el proceso. O sea, hasta el final, 2 años. Aunque a ti te conviene llevar el proceso. O sea, desde mi perspectiva, a ti te conviene llevar el proceso. Porque puede que elimines gran parte. Por ejemplo, Claro, si tienes más servicios con Claro, te va súper bien. Las chiquitas también te van súper bien porque dicen, no, solo que me cuesta la boba. Pero la que yo no vi fue la de la vivienda, la más grande. Que esté reportado o no, puede suceder. Sí, parece tu score, incluso no tienes un score tan bajito. Que esté reportado o no, puede pasar. Que si hay obligación de que las entidades reporten, no. Okay. No hay obligación, es discrecional. Por eso es que nosotros decimos, cuando nos dicen, ¿eliminan castigos? Sí, eliminamos castigos. ¿Por qué? Porque es discrecional que las entidades reporten. Y si hacen mal el reporte, como ya te demostré, quítenlo. Entonces, no. Si yo te recomendaría que buscaras esa vivienda, no, a menos de que te moleste. Porque ya ahorita está con Serlefin. Sí, Serlefin. Serlefin usualmente nos aparece en CIFI, nos aparece, pero tú solamente me trajiste de alta crédito. Sí. Entonces, pues mira, revisa bien. Si está con Serlefin, también revisa bien exactamente qué te están pidiendo. O sea, me están pidiendo 6. Me acaba de llegar un correo electrónico. ¿Ves?
No, sí, pero que te están pidiendo todos esos documentos a ver si tienes un buen sustento. Sí, sí, o sea, si quieres que te dejen de cobrar, puedes hacerlo a través de las peticiones y todo. Y podrías eliminar el reporte de una vez. Sí, esa es la más como más difícil de solventar. Porque digamos con Pichincha podría hacer un acuerdo. Se podría. Ok, otra cosa que tienes que entrar a mirar es con cuál vale la pena. Por ejemplo, mi banco, y te lo quiero mucho, es Bancolombia. Porque si yo estoy bien con ellos, ellos me van a empezar a soltar créditos nuevamente. Y con ese, ay, pero es que Andrea, usted, que esa pendejada que dice, no, mira, a tal punto que yo tengo la cuenta de Bancolombia, estamos cerca del Dorado Plaza. En el Dorado Plaza, yo la tengo, mi mamá la tenía en Abastos. Tuvo un inconveniente así, eso fue terrible todo. La cerró en Abastos y como a los 2 meses la abrió aquí en Dorado Plaza y era nueva. Todos la amaban, todos la querían, le dieron otra vez tarjetas, todo, le dieron todo el portafolio. Sí, entonces si se borra, si se elimina totalmente, sí puedes pasar incluso de sucursal a sucursal. Entonces, lo primero es piensa eso, o sea, piensa si yo digo, no, pues es que Banco Colpatria es muy difícil. O no, yo mejor me quedo primero con la vivienda porque las tarjetas de crédito son o sea, ¿con cuál entidad quieres estar bien? ¿Con cuál entidad te gustaría que nuevamente te abriera un portafolio? ¿Sí? Para que empezaras a pagar pues por ahí. Porque ellos dicen, bueno, se puso al día, bueno, lo podemos intentar, sí, bueno, ya tienes ingresos, bueno. Y cada vez que se termine el reporte, pues también empieza a aumentar tu score. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Igual, si tú tienes un muy buen score, puedes tener hasta un sobreendeudamiento y lo vi aterrador hasta el 200%. Sí, o sea, en teoría tú no podrías pagar una cuota de más de 500,000 pesos, porque eso es aparte del mismo, pero si tienes un muy buen score de 900, te puedes sobreendeudar hasta en 2 millones de pesos. Aunque eso sería 400%. Es que hay uno de 592 y yo, uy, esta es una locura. ¿Ves? Entonces mira bien con quién necesitarías volver a iniciar, porque a mí Pichincha no es que me agrade y si quieres llegar a después a un crédito hipotecario no son los mejores. En cambio, Colpatria, que ya tiene muchos años, mucha trayectoria, Da Vivienda, que tiene unas tarjetas. Sí, porque el crédito de ellos fue rotativo y tenía todo el portafolio con ellos. Y todas las tarjetas y te querían, te pueden volver a querer así. Y no importa, cambiar de sucursal y ya. Pero entonces es lo que también en orden de deudas es lo que tú entras a revisar. Okay. Con quien quiero volver a normalizar. Incluso a veces sí te pueden normalizar la deuda pagando y te dejan un reporte positivo. Cosa que es muy buena para ti. Claro, genial. Si pagas y te dejan un reporte positivo, súper. ¿Alguna otra pregunta? No, yo creo que ya tengo un panorama más tranquilo, porque no había de pronto, te seguía en redes sociales, te encontré por TikTok, un video que me enviaron, después pasé a Instagram, y así sucesivamente, en fin. Y escuchaba tus videos donde decías del tema de los formatos y todo eso, pero entonces, ¿cuál era el mío? O sea, despertar ese gigante, no, yo mejor. Arranca desde comprar tus formatos, pero no, mejor yo voy. Ok. Entonces, pues había pensado adquirir los formatos, pero por temor a, como mencionaba anteriormente, despertar el gigante dormido, preferí tomar la asesoría personalmente. Ya voy un poco más tranquilo, ya puedo ahora sí, como tú dices, iniciar o llevar mi propio proceso. Sí, es lo que nosotros recomendamos, que tú de por sí diseñamos todo eso para que la gente lo haga. Es más, solamente en los tutoriales les ha ido muy bien. No, ya. Y ya viéndote a ti, yo creo que la gente le va a dar más confianza. Sí, claro, no, y verdad, anímense, si es y bueno. Y ya no los tienes que pagar porque te los regalamos aquí. Muchas Entonces, gracias. Karen, si me haces un favor, ahorita le apuntas el correo electrónico y se los enviamos porque le agradecemos mucho a David que esté aquí con nosotros. No, y a ustedes de verdad por el tiempo, por la colaboración, la asesoría, todo, muchas gracias. Gracias a ti. Y fue un placer. Y si alguien más se quiere apuntar, bienvenido. Sí, claro que sí, anímense. ¿Cómo te sentiste? Súper. ¿Sí? No, sí. Sí, qué bueno, porque la gente le tiene miedo a la cámara y mira, No, es como que me concentré en lo que me estaban diciendo. Yo, no, hay que tomar notas mentales. No te preocupes, ya puedes repetir el video. Aquí vamos a empezar a editar. Okay. Listo, muchas gracias. Entonces, sí. Hasta luego.